Buenos días con todos los presentes, con todas las personas que ya se han dado cita a este nuevo espacio de reflexión y encuentro en torno a un tema que nos parece siempre importante en el Instituto Santa Fe, que es la gestión de documentos. Pero hemos querido desde el anterior webinar plantear temas, un poquito, le decía Carolina antes, temas que salgan un poco de la caja, fuera de la caja, ¿no es cierto? Este pensamiento que nos permita mirar desde otra perspectiva. Así que queremos dar inicio a este conversatorio que tiene un nombre especial. Le hemos denominado gestión documental emocional. Y le comentaba también a Carolina que hemos recibido varios mensajes, algunos me han escrito al WhatsApp, otros por correo electrónico, otros han escrito en el Facebook, algunos felicitándonos, dice que bueno, que no sé, no sabemos de lo que van a hablar, pero qué buena, suena interesante. Otros se han quejado un poco, dice qué les pasa, cómo se les ocurre mezclar lo emocional con lo archivístico, si lo archivístico es tan técnico, están ofendiendo a las ciencias archivísticas. Y la verdad es que queremos primero hacer un disclaimer, ¿no es cierto? Queremos hacer una aclaración respecto a que básicamente estos conversatorios tratan de ser un encuentro de reflexión, un espacio para justamente abordar de una manera un poquito más relajada, no por eso menos académica, temas que a lo mejor no nos hemos puesto a pensar. Y algo que queremos tomar en cuenta es que las ciencias de la información, las ciencias archivísticas, tienen que ver desde luego con técnicas, tienen que ver desde luego con procesos, con principios, pero igual que todas las actividades en donde el ser humano se ve involucrado, tiene que ver también con emociones. Hay que esas emociones tan básicas, tan naturales del ser humano, que cualquier cosa, objeto, acción nos genera como alegría, ira, frustración, tristeza. Creemos que no solamente los sistemas de gestión documental, los proyectos de implementación de los sistemas de gestión documental, sino los documentos por sí mismos generan en el ser humano ese tipo de emociones. Ustedes pueden comprobar fácilmente que al ver, no sé, una fotografía suya antigua de un familiar, al leer una carta, sin duda les va a generar una emoción. Cuando ustedes seguramente también revisan un correo electrónico, depende del contenido, les va a dar alegría, muchas veces tristeza, frustración, les va a generar estrés. Entonces, los documentos que son estos encargados de transportar información personal, administrativa, también de alguna manera llevan una carga por sí mismo de emociones. Y la gestión como tal, el orden o el no tan orden o el desorden de estos documentos también va a generar estas emociones. ¿Cómo gestionamos estas emociones? ¿Qué tan importante es tomar en cuenta? Son algunos de los temas que le hemos invitado a nuestra expositora que nos acompaña, que gracias por su generosidad y por su disponibilidad, nos acompaña ahora para conversar de este tema. Le voy a presentar, ella es Carolina Ramírez, es archivista profesional, tiene una maestría en gestión de ciencias, tecnología e innovación por la Universidad de Antioquia, es profesora del programa de archivística en Medellín y además acompaña al Centro de Investigación en Ciencias de la Información de la Escuela Interamericana de Bibliotecología en la formulación y coordinación de proyectos de gestión documental e instrumentos archivísticos que realiza en entidades públicas y privadas. Así que ella tiene una amplia experiencia en el tema técnico y hemos aceptado gustosa esta conversación que, como decía al inicio, trata de abordar la gestión documental desde un punto de vista quizás más humano. Así que nada, bienvenida, Carolina. Muchas gracias, Hugo, por la invitación. Gracias a los asistentes que poco a poco se han ido incorporando a este conversatorio. Como lo planteas, la intención es justamente compartir reflexiones, perspectivas en relación a las emociones en función de la gestión documental. Entonces, para mí fue un gusto recibir esta invitación y pues estar aquí para poder también interactuar no solo contigo, sino también con los asistentes que se van a incorporar. Excelente. Así que nada, empecemos la conversación y lo primero que me surge es justamente lo que nos habían de alguna manera preguntado, cuestionado. ¿Por qué cuando hablamos de documentos? ¿Por qué cuando hablamos de gestión documental, que aparentemente son temas bastante técnicos, por qué deberíamos involucrar el tema de las emociones? ¿Es importante? ¿Es normal? ¿O nos hemos estado olvidando de un aspecto clave en toda esta implementación, en toda esta discusión? Claro, bien, lo que pasa es que en las discusiones, y yo creo que de algo decías en la parte inicial, y es, no es técnico, las emociones no tienen nada que ver con asuntos que se planifiquen, que se ejecuten, es un asunto más humano, incluso suceden de manera inconsciente y por lo regular pues no nos detenemos
pensar por qué lo sentimos así, de qué manera gestionar esas emociones en relación con la práctica que estamos ejerciendo como archivistas, pero es natural, es decir, no se convierte en un problema o una dificultad, sino que por el contrario, este tipo de momentos en donde se reflexiona sobre qué es lo que sucede alrededor de la aplicación de esas técnicas o del ejercicio profesional, pues justamente es lo que vale la pena, sobre todo porque la gestión documental tiene que ver propiamente con el registro o huellas que se dejan de las acciones de los seres humanos. Entonces, es natural también que esas emociones vayan circulando alrededor de la producción, de la gestión, por supuesto, de esos documentos y particularmente en la definición también, me atrevería a decir, de la disposición final de ellos. Sí, algo que decía al principio, y es que, claro, no solamente pensando en el archivo, ¿no es cierto? Como este conjunto de documentos que debería estar ordenado, a veces no está tan ordenado, pero sino los documentos por sí mismos generan emociones. Y ahorita traía a memoria un libro que a mí me gusta leerlo, me gusta recomendarlo. No siempre estoy de acuerdo en todo lo que leo, pero siempre uno se alimenta. Seguramente muchos de los presentes han de haber oído de esta autora que se llama Mary Kondo. Es una japonesa que ahora debe tener como 40 años. Cuando se hizo famosa era muy jovencita, 30 años. Eh, y ella es experta, ¿no? Se define como experta en organización y en ordenar cosas. Y tiene su serie en Netflix respecto al orden. Y claro, una cosa que me llamó la atención es que ella hablaba de ordenar nuestras cosas, dentro de eso los documentos. Ella siempre decía, si quieren ordenar algo, los documentos al final. Es más fácil ordenar ropa, es más fácil decir, estas ropas no me voy a poner y tengo que, lo que tú decías, la exposición final, tengo que eliminarla, regalarla, venderla, lo que fuera. Pero los documentos tienen un componente emocional muy importante porque nos llevan, nos traen a momentos especiales. Y ella decía que las cosas, incluidos los documentos, sugerían una especie de un ritual de despedida, ¿no? Incluso decía, tenemos que, si nos vamos a, qué sé yo, a despedir o deshacer de una camiseta que nos trajo muy buenos recuerdos respecto a la persona que nos regaló, decía, le abrazamos, le agradecemos y tal. Yo no me imagino eso con los documentos, que no me imagino un proceso de disposición final abrazando al memorando 001 porque fue el primer Ujú. memorando que hizo y tal. Pero sin duda yo creo que es importante tomar en cuenta que no somos inmunes a eso y ya poniéndose un poco más serios. Muchas veces hay archivos, por ejemplo, relativos a derechos humanos. Respecto, recuerdo alguna vez un proyecto que tuvimos sobre archivos judiciales, sobre denuncias, por ejemplo, de abuso o acoso sexual, en donde de alguna manera, aunque el archivista no revisa los documentos, estamos en contacto directo o indirectamente con el contenido. No podemos ser indiferentes de ese tipo de contacto, ese tipo de afectación. Eh, ¿Crees que es importante entonces incluir, por ejemplo, en estos procesos de ordenamiento de documentos, de implementación de sistemas documental, alguna forma en la que los profesionales de la gestión documental puedan, qué diríamos, gestionar estas emociones que, como tú bien decías, es algo que no lo podemos planificar, no es que dice, hoy me he levantado y me propongo estar feliz o estar triste, porque son reacciones naturales dependiendo de lo que nos vaya sucediendo. ¿Cómo crees que deberíamos ir incorporando? ¿Es algo que deberíamos aprender? ¿Es algo que en la universidad deberían darnos una materia que se llame Gestión Documental Emocional 1, Gestión Documental Emocional 2? De ¿Cómo, qué piensas? pronto, de pronto sea útil lo de los cursos como lo estás planteando. Yo a mis chicos les digo y a mis chicas les comento que no solo cuando estamos trabajando y estudiando archivística, no se trata solamente de conocer las técnicas, comprender la teoría, ejecutar buenas prácticas, sino que hay que potenciar también algunas actitudes frente a cómo estamos haciendo las cosas. Y en ese sentido, pues, tema de las emociones, gestionar las emociones, que no es particularmente un asunto de índole archivístico, sino pues en general, es un asunto que no se estudia, pero que se va también en diferentes escenarios, algunos muy eh, difíciles, complejos de dimensionar y otros un poco más motivadores, hay que ir aprendiendo a jugar con esas emociones, a gestionarlas, como lo estabas comentando ahorita, porque también dependiendo de esa clase
y ese manejo de las emociones que hagamos, pues también tendrá éxito en nuestras actividades. Justo cuando estabas planteando algunos escenarios sobre la disposición, también pensaba en el escenario que seguramente alguno de nuestros asistentes ha vivido y es cuando se nos pierden o no encontramos un documento y cuando aparece el gozo, la satisfacción que uno siente, porque no es solamente el hecho de que listo, cumplí con mi tarea, ¿cierto? Ante mis directivos, sino se trata también de saber qué hay detrás de la existencia de ese documento que implica, por supuesto, temas de derechos de un usuario que quizás tiene pues dificultades y que por tanto acudió a nuestro archivo. Entonces, en esos escenarios también hay goce, hay también frustración, y ahorita utilizabas esa palabra, eh, pero son asuntos que tenemos que aprender a gestionar en la medida en que dependemos justamente de las emociones también para poder fluir y poder encontrar esas soluciones o esas alternativas. A veces el tema de lo relacionado con los documentos, con la información, pues tiene éxito en la medida en que sabemos cómo gestionar las emociones. Otro escenario que estaba pensando ahorita, Hugo, y es en el tema del servicio, la prestación de servicios archivísticos, lo importante que es mm, quizás tener como una disposición para atender a los usuarios. Eh, las emociones vienen y van y pues tener una atención, digamos, no satisfactoria, implica también que la percepción de los usuarios ante ese servicio no sea la más favorable. Y bueno, claro, entendemos que somos humanos y que pues dependiendo del día y de lo que haya vivido previo, pues habrán ciertas emociones, pero es también como hacer conscientes de si estamos en una situación compleja, pues también cómo nos ayudamos con los demás, ¿cierto? Con mis colegas, con mis compañeros, para garantizar que ese servicio sí llegue a feliz término y que no se convierta en un asunto de uno a uno, ¿cierto? El usuario versus el sujeto que se supone iba a atender su necesidad de información y que pues, al no lograrlo, pues lo que hace es generar un malestar. Yo creo que hay un trabajo que hay que hacer por eso, hablar de gestión de emociones en relación con los usuarios e incluso con los partícipes de la organización, porque también ahí nos vemos afectados en algunas ocasiones, pues si hablamos de escenarios complejos y hablando de situaciones sencillas y también satisfactorias. Un poco de tu reflexión, excelente tu reflexión, pero pensando esto, ya me han disparado varias inquietudes que tú planteas. La primera, y estoy anotando aquí porque no quiero dejar pasar las otras dos. La primera es lo que tú mencionaste hace un ratito, y dices, es decir, las emociones en distintos ámbitos, ¿no es cierto? Pensemos en las emociones en relación de la persona con los documentos. Dice, qué satisfactorio es encontrar ese documento que no aparecía y apareció, ¿verdad? Entonces, ay, gracias a Dios estaba bien guardada, estaba en orden alfabético o lo que fuera. Y ahí quiero topar un tema que es como vocacional y siguiendo con lo de Mary Kondo cuenta que ella empezó a trabajar en el tema del orden porque ella casi se reconoce una especie de una paranoica del orden. Si le encanta el orden y el orden satisface, ¿no es cierto? Yo también tengo que decir que tengo un cierto placer culposo respecto al orden. Mary Kondo decía que ella cuando tenía 5 años se dio cuenta que a los 5 años estaba en el jardín de infantes y todos los niños salían al recreo y todos los niños, ella no sabe por qué, dejaban todos los crayones, todas las pinturas regadas, como todos los niños. Y entonces dice que ella se sentía mal viendo eso y entonces ella, de manera sigilosa, ingresaba en el recreo, regresaba al salón de clases y les ordenaba todos los colores. Yo creo que eso no ha pasado, no nos ha pasado a ninguno, pero decía, pero claro, porque yo sentía una satisfacción respecto al orden, a que mis compañeros, un poco al servicio, lo que tú decías, que mis compañeros cuando regresen puedan encontrar. Yo debo también, insisto, reconocer, porque aquí todos somos pecadores, tengo que reconocer un placer culposo del orden. Me gusta mucho trabajar en el tema del orden y la organización. Y a mí me gusta lavar los platos.
Y antes de que me juzguen, no sé cocinar, entonces yo lavo los platos. Y muchos me han dicho, pero lavar los platos es lo más feo. Y de hecho, tiene su desencanto. Pero luego estaba meditando a propósito de todo esto y creo que la parte que me gusta no es iniciar ni siquiera lavar los platos, sino el final, el resultado. Es decir, es como la satisfacción de eso que decías tú de encontrar el documento, es decir, ver los platos limpios, en orden, los platos, las tazas, las vajillas, los cubiertos, lo que fuera, es esa microsatisfacción que tengo yo, o que uno se da, ¿no? Todavía no he llegado al punto de poner en orden los crayones de mis compañeros, pero quizás eso. Entonces, lo que quiero decir es lo que tú decías, eh, esa satisfacción o esas emociones son importantes, por ejemplo, a la hora de escoger una carrera como la archivística, como la gestión de documentos, no solo respecto a los documentos, sino lo que tú decías al final, la actitud, por ejemplo, porque la archivística, la gestión de información, yo creo que es una carrera, una profesión eminentemente humana. Es decir, más allá de trabajar con archivos, documentos, con objetos, tenemos que dar servicio a las personas. Son las personas las que finalmente van a utilizar estos objetos de información y tú hablabas de algo que es muy importante y no tiene que ver con la aptitud, porque la aptitud a lo mejor la tenemos en las clases, los leemos, somos expertos diseñando esquemas de metadatos, expertos diseñando un cuadro de clasificación, expertos en muchos temas de instrumentos archivísticos, pero la actitud, que depende de nuestras emociones, de nuestra predisposición, esto no sé si se aprende, cómo se va adquiriendo. ¿Tú cómo ves? Es decir, ¿cuáles son esas actitudes que deberíamos tener hacia el orden, hacia los documentos, hacia las personas? Que a lo mejor, insisto, no es algo que necesariamente se puede ir desarrollando o se lo da de manera tan formal en la universidad o en un centro de formación, sino que deberíamos ir adquiriéndolo en la vida. ¿Tú cuál relevarías que son estas actitudes que nos hacen falta a la gente que está involucrada en la gestión documental y en general a los profesionales? Bueno, yo creería que dentro de las actitudes hay una que debo señalar como principal y es el tema de la disposición, ¿cierto? Cómo disponer justamente la atención que queremos brindar, sea para ejercer las actividades técnicas o para prestar el servicio al usuario. Yo creo que tener la disposición es una clave de un archivista que puede tener éxito en este tipo de actividades. También debe como procurar, es una actitud también de confianza, me atrevería a decir, que si tú no confías en lo que sabes, lo que aprendiste, y en lo que le estás compartiendo al otro, pues también eso puede generar unas complicaciones en el futuro y también digamos, unas sensaciones poco favorables. Y yo creo que el tener la confianza de lo que puedes brindar al otro también es un asunto fundamental. Pues uno quisiera ser como es positivo todo el tiempo, pero pues, ya sabemos que en el tema de los archivos no es sencillo lo que vemos. Hay situaciones donde muy precarias, donde en verdad casi que el llanto viene a nosotros por ver cómo, ¿cierto? Están los documentos y aún así pues se habla de la importancia de la memoria, del patrimonio y bueno, todavía hay situaciones, yo creo que en Latinoamérica en general, en donde hay archivos todavía pendientes de sanar, me atrevería a decir, de cuidar o incluso de restaurar. Entonces, bueno, yo creo que también una actitud de algunos decían de servicio también, cuando hablábamos de estos temas con mis chicos, eh, pues una de las cosas es que no todos somos líderes, pero también es importante como que haya una pizca sobre todo de proactividad, me atrevo a decir, más que de liderazgo, proactividad, que no simplemente digamos, "Ah, el problema es este, pero la solución que se plantea es esta otra, pero no hay otras alternativas que de pronto desde mi lectura pueda aportar, y eso es importante. Una actitud de querer, porque esa es otra cosa, querer trabajar en equipo. Yo creo que falta muchísimo
eso, muchos prefieren estar en solitario, piensan, y eso es una de las cosas que le digo a mis chicos, piensan que la gestión documental es uno solito, haciendo lo técnico. Y no, esto es un asunto social, eh, una profesión que implica estar con el otro, de tener empatía con el otro para poder resolver bueno, no resolver, sino quizás advertirle o compartirle las herramientas para que él pueda buscar la solución a sus necesidades o sus problemas. Entonces quería que por ese lado podría compartir en términos de actitudes. Muy Y, bien. bueno, No sé. Sí, sí, ¿qué más? bueno, y otra actitud, yo creo que está relacionada con el tema de aceptar, ¿cierto? El tema de los cambios. Resiliencia, me atrevería a decir, porque no siempre las formas en cómo hacemos o ejercemos ciertas actividades pues son tan eficaces. A veces suelen, digamos, cumplir el objetivo, pero quizás hay otras formas de hacer que podrían mejorar esos resultados que estamos brindando y en ocasiones acá decimos nos casamos, ¿cierto? O mantenemos una metodología, una forma de hacer y no damos oportunidad a otras alternativas que quizás puedan ser incluso más efectivas y más eficaces de lo que nos podemos imaginar. Buenísimo, yo he tomado apuntes y todas me parecen súper importantes. Luego esto de que hablas como de actitud frente al cambio, como la adaptación, yo creo que va a ser muy importante toda vez que esto de la inteligencia artificial, por ejemplo, no es que parecería que va a reemplazar a, no sé, a los archivistas o va a reemplazar a los periodistas. Elon Musk decía, nos va a reemplazar a todos. Así que de todos modos tenemos que ser capaces de adaptarnos. Pero quiero destacar algo que decías tú y decías la actitud o esta predisposición a trabajar en equipo. Y creo que aquí quiero, no sé, eh, destacar la importancia o reivindicar el valor de la generosidad, ¿no es cierto? La generosidad de trabajar en equipo, de dar, de cuando encontramos un documento o sale un proyecto exitoso, compartir en el equipo, porque también va a ser importante, como mencionabas, cuando vemos un fondo acumulado, desordenado y dan ganas de llorar, quizás también llorar en equipo es menos pesado. Entonces, eso va a ser muy importante. Ya hay algunos comentarios, algunas preguntas. Acá, por ejemplo, justamente a propósito de la sensación o la emoción de llorar, nos decía una participante que me lleno de frustración cuando las personas no dan el valor que tienen los documentos, por ejemplo. Ese es un tema de frustración. Y algo que también aquí no menciona Telma es y eso es muy importante respecto a la actitud y a la aptitud. Dice que un poco para satisfacer la demanda de información hay que estar capacitado. Y aquí quiero hacer una aclaración y quiero evidentemente que tú nos des tu opinión, porque la aptitud y la actitud son dos cosas diferentes, pero que tienen que estar acompañadas. Voy a poner como los dos escenarios. Puede haber una persona que tenga muy buena aptitud, es decir, que esté formado técnicamente, que sea experto, ¿no es cierto? Está capacitado, tiene competencias, habilidades, pero si carece de esto que decías, de esta orientación al cliente, de esta empatía, si eres un tirano, la gente tiene miedo de pedirle a un documento porque no lo hace. Entonces, todo eso bueno que tenía de su formación lo pierde porque no tiene esa posibilidad de ser empático, de ser generoso, etcétera, etcétera. Entonces, es importante desarrollar el tema de la actitud. Ahora, en el otro escenario podría pasar lo contrario. Si alguien que es buena gente, súper cordial, esté motivado, pero que no tiene los conocimientos técnicos, entonces de pronto su archivo no está tan bien llevado, no tiene todas las capacidades, es muy amable, quiere entregarlo todo con una sonrisa, pero el rato que le piden un documento se demora no un día, sino una semana. Entonces, evidentemente yo creo que deben compensarse las cosas. Quizás la principal diferencia, y esto lo tratan muchos expertos en recursos humanos, es que la persona que ya tiene actitud y le faltan las herramientas, eso lo podemos compensar con capacitación y formación. Y si tienes actitud para también aprender y mejorar, va a ser fácil que se capacite y pueda dar un excelente servicio. En cambio, en el otro escenario, en aquella persona que ya tiene las competencias y es experto en lo técnico, ya no necesita capacitarse, pero la actitud no hay forma
de desarrollarla externamente. Solo depende de él cambiar. Si no hay forma de que llevándole un curso intensivo de buena actitud pueda mejorar. En este ejemplo había un caso decía, el tema de la corrupción, por ejemplo. La corrupción es una actitud frente a la vida de la honestidad que no se aprende, o sea, no hay materias, corrupción uno, corrupción 2, no hay eso. De tal manera que, porque si no sería muy fácil en todos nuestros países, Carolina, a todos nuestros políticos deberíamos enviarles a una carrera anticorrupción y estaría solucionado el problema, pero no se da, no es un tema de aprender, sino es un tema de vivirlo. Entonces, ¿tú qué piensas de esta equilibrio, digamos, sin duda, sin olvidar la rigurosidad técnica y académica, complementarla con estas actitudes que tú bien has mencionado, de exposición, de servicio, de aceptación del cambio, de empatía, incluso de resiliencia? Yo estoy de acuerdo en lo que has planteado. Hay que buscar una justa medida. Yo incluso me atrevo a decir en el escenario que estabas planteando de uno debe vivir, ¿cierto? Diferentes experiencias para poder generar esa empatía, ese buen servicio, o sea, concebirlo y hacerlo parte de sí para poder ofrecerlo. Frente a las aptitudes, en efecto, eso es de aprendizaje y que no es un único aprendizaje, sino que hay que mantenerla, por supuesto, en el tiempo. Pero el tema de la actitud que se vincula al ser es un aspecto que solo en la vivencia puede fortalecerse, forjarse, eh, ponerse a prueba incluso, y por tanto, pues dependerá de cada una de las personas que también se sientan como conectadas con este discurso y con este ejercicio de la archivística, por supuesto. Había algo que venía como pensando en relación con esas actitudes. Ojalá todos tuviéramos esa disposición a evitar la corrupción, ser honestos, como nos lo estabas comentando, pero eso definitivamente es un asunto que incluso va unido a lo cultural. Y en Latinoamérica por eso nos vemos afectados, nos hemos visto a lo largo de la historia afectados por este fenómeno de la corrupción, y es porque no hemos logrado de los cimientos culturales desarraigar esas ideas eh, poco honestas y que nos ponen, por supuesto, en unas situaciones bastante complejas a nivel individual, a nivel colectivo, y que se asocia directamente con la existencia o no de documentos que nos permitan tomar decisiones, que nos muestren cómo es que determinó una acción o se llevó a cabo una acción o no, para poder pensar un futuro diferente. Entonces, el tema de las actitudes hay que trabajarlas todo el tiempo. Aquí, por ejemplo, Telma nos hablaba de hay que colocarse en el lugar del usuario. Yo creo que la invitación a los profesionales que están en formación o a aquellos que ya están ejerciendo es justamente eso. No pensar que es suficiente con tener los conocimientos teórico-prácticos. Eso es una parte del compromiso social que tiene un archivista. La otra tarea actitudinal, que en ocasiones puede ser que permita garantizar una oportunidad o perder una oportunidad, depende justamente de esta persona. Pensaba aquí también algo, y es en temas de los proyectos, cuando señalabas que la persona puede aprender capacitándose, por supuesto. En muchas de las ocasiones nos encontramos en archivos personas que están haciendo las veces de archivista, tienen quizás otra profesión o tal vez pues no han incorporado en estos temas. Sin embargo, hay todo como un sentido, una pertenencia, pues saben la pertinencia también de los documentos y procuran trabajar en pro de ellos, a veces sin saber pues, cómo hacerlo de la mejor manera. Pero yo creo que eso es una base, un inicio para tratar de orientar a estas personas y que puedan aportar a esta apuesta, yo digo que en este caso organizacional, para que los archivos permanezcan en el tiempo.
Sí, sí, sí. Ahora me hace acuerdo, yo tenía un jefe cuando empecé a trabajar que decía, cuando tú quieras contratar a alguien para tu equipo, dice, tienes que fijarte en dos cualidades. Dice, que sea inteligente y que sea buena gente. Pero de las dos cosas, lo más importante es que sea buena gente. Porque lo inteligente se le va a pegar. Si tu equipo hay más inteligente, seguro se le pega. Pero lo buena gente, eso no se pega. Entonces, Exacto. decía, bueno, y capacitándole o enseñándole se va mejorando como persona. Pero justamente lo que decías, ¿no es cierto? En esa actitud, en esa gestión, en esa empatía. Y luego también estaba pensando, y a lo mejor yo estaba equivocado al principio al decir que esto de las actitudes no se puede aprender. Y creo que sí, uno tiene obligación de aprender y mencionaba justamente aquí una participación, dice, deberíamos colocarnos en el puesto de los usuarios. Y claro, a veces uno, si es que por ejemplo uno trabaja en una entidad pública y viene un usuario, uno no sabe que está dejando cosas importantes, está haciendo una cola muy larga y de pronto a lo mejor no existe el documento que tenemos que entregarle, pero quizás la manera, la forma de comunicar esto puede generar esa, justamente esa emoción, esa ira, esa frustración en la otra persona. Es decir, que a lo mejor ni siquiera tiene que ver con una diferente respuesta, sino una diferente forma de comunicarse. Y me acuerdo que alguna vez, creo que era en una maestría que hice, hablábamos del tema de ventas, de lo importante de las ventas, y se hacía una cosa que eran las clínicas de venta. Y las clínicas de venta eran juegos de roles en donde uno se sentaba y hacía el teatro, ¿no es cierto? El teatro de, a ver, usted va a vender algo. Y entonces yo digo, a lo mejor falta ponernos en el lugar de otro. Ahora usted va a ser el usuario y cómo reaccionaría si no le saludan, si no le miran a los ojos, si le miran con no sé, con el ceño fruncido y le dicen no y no le dan respuesta a su requerimiento. Entonces, este ejercicio de empatía sí está bueno, digamos, practicarlo, porque ahí sí nos vamos a sentir en el lugar del otro, decir, ah, miren, y creo que debería ser un esfuerzo para dar un mejor servicio, porque a mí cuando soy usuario, también me pasa esto, y también me frustra esto, y también me enoja esto. Entonces, creo que por ahí podría ser un compromiso que deberíamos hacer de ir practicando, quizás sería la frase, la palabra, ir practicando estas actitudes. Yo quería traer a colación algo a propósito de algunos comentarios que teníamos de dónde sale esto de que la gestión documental pueda ser emocional. Y le comentaba hace un par de semanas cuando le hicimos la invitación a Carolina, y es que hace algún tiempo se acuñó el término de matemáticas emocionales, ¿no es cierto? Y pasó lo mismo, dice, ¿cómo que las matemáticas pueden ser emocionales cuando las matemáticas son exactas, ¿no es cierto? Y lo que ocurre, el Instituto Santa Fe también acompañó a hacer un estudio al respecto de esto, y lo que ocurre es que se dieron cuenta muchos psicólogos que la frustración hacia las matemáticas, las malas notas en matemáticas, que por cierto eso es generalizado, tiene que ver con un tema emocional, con un gran componente emocional, es decir, que muchos estudiantes, muchos jóvenes sacan malas notas, no entienden, se frustran, solamente porque hay un tema emocional, de varias razones. Por ejemplo, existe mucha presión en las familias en las que le dicen que al estudiante que tiene que sacar buenas notas en matemáticas, que no importa las demás materias, pero que en matemáticas tiene que pasar. O que no importa cómo le vaya en matemáticas, porque igual dice yo, tu abuelo fue malo en matemáticas, yo soy malo en matemáticas, tú vas a ser malo en matemáticas, entonces cree que el rendimiento en matemáticas es hereditario. Entonces se transmite, casi es una incapacidad transmitida o heredada, y entonces el chico, el joven, antes de dar un examen de matemáticas ya sabe que le va a ir mal. Entonces, es un bloqueo que existe para, por ejemplo, el aprendizaje de las matemáticas. Trayendo este concepto, ¿no es cierto?, en donde decíamos esta frustración como predeterminada hacia un tema que puede ser las matemáticas, en este caso, podría pasar también con la gestión documental, es decir, cómo desenredar el tema emocional, tanto de las personas en relación al usuario, del archivista en relación a su jefe, que no le da los fondos necesarios para poder gestionar, respecto al profesional, respecto al usuario que le exigen cosas, pero no saben la realidad concreta, ¿verdad? ¿Cuál crees tú que podrían ser esas luces, quizás, ¿no? Sin duda no vamos a poder dar soluciones, pero ¿cuál crees que son esas cosas que podríamos desenredar? Ya no solamente a nivel de emociones, sino quitarnos esas frustraciones, como decían antes, que no nos dan el papel o el rol que nos corresponde, que no hay recursos, que no hay financiamiento, que a mí muchas veces hay sobrecarga de trabajo.
Entonces, muchas veces nos cuesta tener esa buena actitud que hemos dicho. ¿Cómo crees que podríamos nosotros, de manera inteligente, gestionar esos aspectos que parecen ser claves? Bueno, yo creo que en ese escenario oscuro, que seguramente algunos de nuestros asistentes han vivido, hay que tener muy presente, y es la comunicación. Ahorita lo utilizabas, hay que comunicar, o sea, no cerrarse a uno como el archivista. Me dijeron que no, el presupuesto no hay, entonces, bueno, voy a simplemente estar aquí abriendo en determinada hora, cerrando a determinada hora, sino tratar de persistir en la idea de comunicar las necesidades, de ser proactivos en ellas. Quizás sea complejo llegar directamente al directivo, pero conversándolo con las personas que son usuarias justamente de nuestros archivos, en un almuerzo, en una tarde donde, no sé, deben compartir con los otros compañeros, compañeras, pues también es una manera de ir incorporando en las discusiones lo que se está sufriendo, porque el asunto no es que lo sufra el archivista, pues uno está hasta donde la institución lo considere, pero las problemáticas persisten y pueden atenderse o no si hay voluntad. Y el tema de las voluntades es un asunto en donde hay justamente tensiones cuando hablamos de gestión documental. Puede que seamos muy proactivos, que tratemos, que conversemos, que casi que hagamos, acá lo denominamos lobby, ¿cierto? Buscando el directivo para que le dé 5 minutos para contarle de qué se trata la alternativa para solucionar cierta problemática relacionada con documentos. Pero al tratarse de voluntades, creo que también la estrategia debe ser asociada al tema, como lo venía comentando, de la comunicación, de el informar, de reportar, de mantener siempre registros. Creo que yo le comento a mis chicos siempre y es, puede que no tengamos la solución, o que tengamos la solución y no tengamos cómo ejecutarla, pero dejémoslo siempre documentado, que no quede la imagen de que como archivista simplemente estuve ahí y me hice de pronto el loco frente a la demanda que ya se viene, que implica indemnizar a un sujeto, a un colectivo, porque no se tenía la documentación al día. Yo creo que la atención también debe estar enlazada a sensibilizar a los otros, incluso con pequeños comentarios. No hay que platicar sobre un megaproyecto, pues, porque, ¿sabes? Eso implica todo un ejercicio teórico incluso y profesional, y pues eso a veces no vende, eso no convence en principio, pero sí como generar esas inquietudes, esas incluso ansiedad, ¿por qué no en los otros que son usuarios, preferiblemente internos, para que ellos digan, ah, no, pues que eso sí está muy delicado, ¿qué podemos hacer desde el área de TI, de tecnologías, o desde talento humano? Estamos viendo que esto de las capacitaciones está muy asociado a la estrategia, liderazgo, temas de contratación, y dónde está el tema de lo documental, y ya nos hemos llenado de acciones de tutela o de puras PQRS, y no damos abasto justamente porque no tenemos unas buenas prácticas en gestión documental. Entonces, mi llamado es siempre a generemos esas inquietudes, pueden ser así saliendo incluso del trabajo, cosas muy cotidianas que también impliquen algo de preguntas a esos otros usuarios que están conectados o involucrados con la gestión de los documentos. Que no quede entonces el archivista con todo el problema, ¿cierto? Sin respaldo, y cuando hay situaciones de complejidad, pues entonces es el que soluciona o el que despiden. Pues esos digamos que son escenarios que deberíamos evitar. Solamente una aclaración para quienes no están en Colombia, y yo Sí. lo aprendí eso el año pasado. PQRS significa Ah, sí. preguntas, quejas, reclamos y sugerencias.
Sí, ¿no? Así es, Sí, así es. perfecto. Entonces dice que nos vamos a llenar de reclamos, a lo que mencionaba justo Carolina. Tú tienes razón en muchas cosas y justo me venía a la mente esto de que a veces vemos como la situación súper oscura, es decir, como sin salida, porque, y no solamente en el área de archivo, creo que en muchas áreas ahora en esta situación global de crisis económica no hay presupuesto, no hay tiempo, no hay personal, no hay nada. Es decir, y insisto, no solamente es de archivos, en varios aspectos, ¿cierto? Donde hay muchas restricciones a nivel privado y a nivel público. Esto es lo que llamamos restricciones. Hay muchas restricciones de recursos financieros, recursos humanos, de tiempo. También tenemos que resolver el problema, pero no en 2 años, en un mes. Y no tenemos todo el presupuesto, tenemos la quinta parte. Y no tenemos las 20 personas, tenemos 2 personas. Esto es algo que hablábamos y fue muy interesante la charla con la que iniciamos estos conversatorios con Leslie Jarrín. Para los interesados, pueden revisar en nuestro canal de YouTube esta charla. Y ella hablaba de que es importante a nivel de todos los profesionales generar valor. ¿No es cierto? Generar valor. Y aquí tú decías también una palabra que es importante como vendernos, vender la idea. Yo creo que hay que vender el proyecto, vendernos desde el buen sentido de la palabra, ¿no es verdad? Y entonces, esta generación de valor creo que también tiene que ver con las emociones. No sé, quiero plantear este tema y quiero saber tu opinión. Esto me recuerda a un proyecto que tuvimos como hace unos 5 o 6 años. Era una empresa pequeña, era un bufete de abogados de unas 40 50 personas donde evidentemente tenían un problema grave de organización de documentos, no fluía, estaban atorándose, había duplicidad de información, de documentos, esos documentos se perdían, estaban perdiendo juicio y dinero porque no estaban yendo a las audiencias, no podían apelar cosas, etcétera, etcétera. Entonces, se hizo una intervención interesante y claro, después de un tiempo, la conversación con los socios del buffet fue muy interesante porque además de que empezaron a poner en orden su casa, empezaron a ganar más juicios, eso significa que empezaron a ganar más dinero. Dice, nos pasó algo interesante, me decían Hugo, y es que a partir de que pusimos orden en los flujos documentales, el clima organizacional en la empresa mejoró. Digo, ¿y cómo fue posible? Además, una cosa que no nos habíamos propuesto. Dice, mira lo que pasaba antes. Antes, cada socio, cada abogado tenía su equipo, su asistente. Y entonces, cuando necesitábamos una información, un abogado le pedía al asistente o entre asistentes se pedían y le decía, Juanita, por favor, pásame la minuta, pásame la queja, pásame no sé qué. Y claro, como estaba desordenada, Juanita no le encontraba el documento y no le respondía. Y entonces, Pepita pensaba que Juanita le odiaba. O sea, decía, es que es egoísta, es mala, no me quiere dar, me odia. Y claro, realmente es que Juanita no le odiaba, sino que no encontraba el documento. Y entonces dice, ahora cuando Pepita le pide a Juanita el documento, le da en 5 minutos, en un minuto le manda el link, le manda a firmar electrónicamente. Entonces de ahora ya se quieren, ya salen a fiestas entre Juanita y Pepita y se llevan mucho mejor. Entonces, creo yo que a lo mejor debemos ser capaces de identificar esos beneficios que no tienen que ver solamente con menos espacio, más ingresos, menos costos, sino también tiene que ver con un mejor ambiente laboral que puede generar, por ejemplo, un archivo bien organizado, flujos documentales eficientes, y pueden ser como ese discurso de venta, ese script que se llama ese script de venta, que deberíamos tener las personas involucradas en la gestión documental para superar las restricciones de presupuesto, de tiempo, de personal. Es decir, de alguna manera, quienes estamos involucrados en la gestión de documentos podemos resolver problemas que ni siquiera nos habíamos propuesto. ¿Qué te parece como muy ambicioso o deberíamos más bien como impulsar ese tipo de descubrimientos afortunados? Claramente, dentro del discurso de los archivistas, cada una de las organizaciones debería estar orientado especialmente a eso. ¿Cuál es el valor que podemos aportar? Y no solo en temas monetarios o optimización de recursos, sino, y la clave está en lo que mencionas, y es generar bienestar. Bienestar porque casi que cuando hay esos fenómenos de pérdida de documentos o no o poca oportunidad para recuperar de manera efectiva la documentación cuando se requiere, eso genera unos malentendidos y eso pues por supuesto genera un detrimento en el buen vivir o en el bienestar justamente de los involucrados incluso cuando la organización es muy rigurosa, esquemática y es muy burocrática. Yo creo que también eso
de generar N mil trámites con N mil cantidad de documentos que se deben producir, eso genera un mal ambiente y sensaciones de malestar. Entonces, digamos que los lectores de esos fenómenos o de esos escenarios justamente somos los archivistas y aportamos más indicando cómo es que podemos mejorar, cambiar o transformar em, aspectos de la organización a la luz de la lectura de los flujos documentales que simplemente hablando de organizamos 200 metros lineales, 1000 metros lineales. Claro, eso hace parte de las actividades que hay que atender porque los archivos no se organizan solos, pero estratégicamente un archivista puede aportar más valor si dentro de su discurso está es enfrentar estos fenómenos sociales que se incorporan en las organizaciones y que pueden estar años sin entrar en reflexión, porque casi que por lo regular las problemáticas y las discusiones están en relación en dinero, claro, las finanzas o las personas incluso, pero los documentos suelen estar relegados. El pensar la problemática de la gestión de la información pues no es un asunto de todos los días. Y en realidad las problemáticas sociales se basan en la falta o poca gestión de la información. Entonces, eso también es muy importante. Sí, sí, sí. Aquí ya hay algunos comentarios. Sheila, por ejemplo, nos da una recomendación. Dice, a mí lo que me ha funcionado para posicionar de alguna manera el archivo central es encontrar esas alianzas con los archivos de gestión y hemos creado incluso estos lazos de amistad, de compañerismo. Y aquí quiero también, no sé, llevarte a otro lado y tiene que ver con lo siguiente. Muchas veces se piensa que el encargado de la gestión documental es el encargado de organizar toda la información. Y como tú dices, los archivos y los documentos no se organizan solo. Y los documentos y los archivos, igual que se organizan, se desorganizan. Y esto siempre me recuerda papel quizás tradicional de una mamá, ¿cierto? Que eventualmente dice, yo soy la encargada de tener limpio el hogar. Y eso es un error que desde mi punto de vista es grave, porque la mamá piensa que es la encargada de limpiar las cosas y ordenar los cuartos de los hijos o lo que fuera, los dormitorios. Y yo creo que en este sentido la mamá es como el papel este del gestor documental. No tiene que dar organizando los archivos, por ejemplo, no sé, de gestión, sino que tiene que hacer ejercicio de esto que decíamos, en un ejercicio de generosidad incluso de responsabilidad también, desarrollar las competencias para que las personas sean capaces de organizar sus propios documentos. ¿Cierto? Hay que enseñarles a organizar, hay que enseñarles los principios archivísticos para que, no sé, el departamento de planificación, el departamento de mercadeo, el departamento de informática sean capaces de gestionar su información bajo unas directrices evidentemente centrales. Entonces, es como cambiar este paradigma en donde no es la mamá la encargada de mantener la casa limpia, porque no tiene sentido, es toda la familia que habita en la casa la encargada de mantener la casa física, la infraestructura física limpia, porque a lo mejor sí les enseñamos a los hijos a que cómo tienen que doblar la ropa, dónde tienen que dejar la ropa sucia, dónde se tienen que dejar los alimentos, los platos, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, creo que porque claro, esa mamá que está sobrecargada de cosas, que a lo mejor llega del trabajo y además le toca limpiar los cuartos desordenados de los hijos, seguramente va a tener una gestión emocional terrible, va a sentir frustración, va a sentir tristeza, va a sentir un montón de cosas. En cambio, esa mamá que ya dio un poco las directrices y llega del trabajo y ve que los cuartos de los hijos están ordenados, el esposo ha lavado los platos, lo que fuera, ¿no es cierto? Creo que va a pasar lo que mencionabas antes, esos sentimientos van a fluir o esas actitudes van a ser un poco más positivas. ¿Crees tú importante que los gestores documentales, los profesionales de la información, tengamos como este compromiso de, ¿qué digamos? De evangelizar y de formar cada vez a más personas en la organización para que sean responsables de sus propios actos de organización? ¿Tú qué opinas? No, estoy muy de acuerdo. Digamos que uno de los compromisos como profesionales de la información es formar, por acá nos decía José Blanco, el tema de hablar, ¿cierto? Y plantear estrategias pedagógicas para que no nos quedemos
con esa mirada o proyectemos esa mirada ante la organización, incluso ante la sociedad, de que es que la culpa de si los archivos están desordenados no es nuestra, no, pues realmente no es así, es un compromiso de todos, del gerente de la organización hasta el señor que nos acompaña en los servicios generales, es decir, todos estamos involucrados a diferentes niveles con la gestión documental y la tarea es ardua, es un compromiso que implica esfuerzos, pero que es satisfactorio en la medida en que se haga de manera planificada, ¿cierto? Que se procuren los diferentes espacios, diferentes estrategias y que se pueda formar para que todos y todas puedan aportar a esas buenas prácticas de gestión documental. La tarea de organizar, que es la más extensa y compleja a veces para nosotros, puede llegar a ser más efectiva si por supuesto hay otros que están comprometidos con apoyar ese proceso desde sus archivos de gestión. Y acá también me comentaban algo, relación, Sheila, era Sheila, creo que nos hablaba sobre los aliados. A veces, y me ha pasado, hay proyectos archivísticos que si los vende la persona encargada del archivo, no necesariamente archivista, puede que sí, no resultan. Pero si este conversó con el de TI o el de talento humano, que ya veía que había unas complicaciones en relación con la gestión de los documentos, ellos nos ayudan a escalar esas necesidades. Y en ocasiones, pues hablamos pues, de humanos, tienen más eco que nosotros. Es una situación, ¿cierto? No queremos que eso se perpetúe en el tiempo, pero suele pasar. Entonces también hay que convencer y mantener esa comunicación directa con esos aliados para que esos proyectos puedan salir y ejecutarse como se estima, aun cuando hay problemas financieros que siempre están ahí presentes. Y la tarea entonces es evangelizar. También se han utilizado en los discursos archivísticos, evangelizar todos los días, es agotador. Ahora, no es evangelizar con un discurso técnico y eh, riguroso, no, es con un lenguaje más ameno, más sencillo que pueda también motivar a esas personas que no son expertos o no se han formado en nuestro campo disciplinar, pero que aquello que vayan aprendiendo lo puedan realizar y que lo vean tangible, que vean esas micro satisfacciones de eso que están haciendo. Sí, excelente, excelente. Y nos ha pasado como en todos estos conversatorios que de pronto ya ha pasado de manera muy rápida, prácticamente una hora, así que vamos a ir concluyendo. Creo que vamos configurando aquí una serie de recomendaciones, también sugerencias, en donde hemos visto que el profesional de la gestión de la información ya no solamente tiene que ser un técnico bien formado, que desde luego es el prerequisito, pero se ha dicho que debemos ser pedagogos, porque hay que saber enseñar. Casi que hay que ser, no sé, un sacerdote porque hay que evangelizar, ¿no es cierto? Hay que evangelizar y convencer y traer al rebaño a las ovejas descarriadas del desorden. También tenemos que ser vendedores porque tenemos que vender, tenemos que generar valor agregado, tenemos que saber trabajar en equipo y todo esto tenemos que hacerlo de alguna manera también gestionando nuestras emociones, administrando a veces esas frustraciones normales que todo el mundo como persona tenemos y no trasladándolas a los usuarios, ¿verdad? O a nuestros jefes o a nuestros alternos, subalternos. Em, ¿Cuál sería tu mensaje final, estimada Carolina, de este conversatorio que ha resultado muy interesante respecto justamente a cómo frente a esta realidad compleja, digamos, de restricciones, de limitaciones, eh, podamos, como profesionales de la gestión de la información, hacer más satisfactoria el ejercicio de esta importante tarea? Bueno, yo creo que podría plantear lo siguiente y es, hay que trabajar en el ser, ¿cierto? En las actitudes que ahorita comentábamos, sentir esas emociones, pues tampoco es que vamos a huir de la
tristeza, de la frustración, eso yo creo que viene ya como complemento de esa comprensión y sensibilidad frente a los archivos. Entonces, es asumirlos, pero no quedarnos en ese sufrimiento o en esa emoción, sino procurar establecer alternativas. ¿Cómo escalo esas soluciones que yo espero? Hay soluciones que pueden ser propias que yo puedo desarrollar, no requiere tanto, ¿cierto? Es simplemente planificar bien. Hay otras que están limitadas a otras acciones de otras personas, entonces hay que comunicarla, hay que tratar de convencer al otro de que esto es un trabajo mancomunado, no es un asunto aislado y solitario, por el contrario, necesita de los otros para que pueda tener esa fuerza y que cumplir esos objetivos y tratar también de, y ya lo comentábamos, ponerse en el lugar del otro. Y eso se trata también la empatía. Implica, por supuesto, unas renuncias que se darán en la cotidianidad, pero tratar de hacerlas justamente porque los problemas de la gestión documental están también alineadas con la falta de empatía o esa empatía que pueda existir. No desista, yo creo que hay que mencionarlo, yo creo que un buen archivista no desiste de su sentido social, de sus propósitos como un sujeto social. Habrá un camino complejo, difícil de llevar, pero se puede lograr. Ahora, hacerlo solo es más complicado aún, entonces trabajemos con los otros. eh, Tengamos estos espacios también para reflexionar, para también desahogarse. Yo creo que es una práctica que podemos hacer entre los profesionales, no necesariamente hay que ir a terapia, pero eso también puede funcionar. Yo creo que el tema de la agremiación viene también unido a esto que estoy diciendo, y es que hay que compartir con los colegas esas dificultades o esos aciertos, ¿sí? No quedarnos solamente en llorar sobre algo que no nos sale, sino en esos momentos que logramos solucionar, pues compartir esa experiencia para que otros puedan replicar, mejorar, ¿sí? En otros escenarios donde se requiera. Entonces, esa sería como mi invitación. Muy bien, no, nada, agradecerte, estimada Carolina, por tus palabras, tus consejos, tus reflexiones. La verdad es que he disfrutado muchísimo esta hora de terapia. La verdad es que, como tú dices, es muy bueno conversarlo, es muy bueno conversar temas que no siempre son tan técnicos o nos parecen tan técnicos. Quiero agradecerte por la oportunidad de recordarnos de que la gestión documental es algo profundamente humano, donde somos seres humanos los que trabajamos, que los documentos son muy importantes para estos procesos sociales, que es muy importante, como se había dicho, no solamente el saber o el saber hacer, sino sobre todo el saber ser. Cómo tenemos que ir adquiriendo ese compromiso de ser mejores personas, mejores profesionales. A las personas que se han ido conectando, recordarles que estuvo aquí presente el día de hoy Carolina Ramírez, es archivista profesional y magíster de la Universidad de Antioquia, es además docente del Centro de Investigaciones de Ciencias de la Información de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, que nos ha acompañado y hemos tenido nosotros el honor de poder compartir este tiempo. Así que nada, agradecerle nuevamente a todos ustedes que han estado presentes y puntuales y invitarles a nuestros siguientes conversatorios que seguramente o esperamos que sean también de su interés y que les pueda servir o pueda contribuir en algo en su trabajo que lo hacen día a día. Bueno, muchas gracias, Hugo, por la invitación. Nos vemos. Con gusto. Chao, chao.